senadoras y el senador, sobre todo para llevar a cabo la novena reunión ordinaria de la Comisión de Estudios Legislativos Primera. Le solicito a la senadora secretaria pueda verificar la existencia del quórum reglamentario. Con gusto, señora presidenta. De conformidad con la lista de asistencia, se encuentran presentes 6 senadoras, senadores, por lo que hay quórum. Les comento que el orden del día está integrado por el informe de actividades, el programa de trabajo de la comisión y 12 dictámenes, por lo que le pido a la senadora secretaria de lectura al orden del día. Nuevamente, con gusto, orden del día, punto número 1, declaratoria del quórum, punto número 2, lectura y en su caso aprobación de la orden del día, punto número 3, presentación del informe de actividades de la comisión correspondiente al segundo año de ejercicio de la 64ª legislatura, punto número 4, presentación y en su caso aprobación del programa de trabajo del tercer año de ejercicio de la 64ª legislatura, punto número 5, proyectos de dictamen. Doy lectura. Dictamen número 1. Dictamen de las Comisiones Unidas de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos Primera, relativo a la minuta que contiene Comisión de Estudios Legislativos Primera, novena reunión ordinaria. Proyecto de decreto con el que se adiciona una fracción, 30 bis, aquí está un poco borroso. 30 bis al artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en materia de publicación de información estadística de violencia contra las mujeres. Número 2, dictamen de las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas, de Estudios Legislativos Primera, por el que se aprueba minuta con proyecto de decreto, por el que se declara el día 12 de octubre de cada año como el Día de la Nación Pluricultural. Número 3, de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera, sobre la minuta con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 457 y se adiciona el artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Número 4, de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera, sobre la minuta proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción segunda del artículo 18 de la Ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacional. Número 5, de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera, sobre la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo primero de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. Número 6, de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera, sobre la minuta con proyecto de decreto por el que se establecen las características de una moneda conmemorativa del centenario de la muerte del general Emiliano Zapata Salazar. Número 7, de las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos Primera, relativo a la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 37 de la Ley Federal de Cinematografía. Número 8, de las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos Primera, respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 41 de la Ley General de Cultura Física y Deporte. Número 9, dictamen de las Comisiones Unidas de Economía y de Estudios Legislativos Primera, respecto de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Mejora Regulatoria. Número 10, dictamen de las Comisiones Unidas de Economía y de Estudios Legislativos Primera, respecto de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Correduría Pública en materia de lenguaje incluyente. Número 11, dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos Primera, relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara la última semana del mes de septiembre de cada año como la Semana Nacional
de la concientización y prevención de la influenza. Número 12, dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos Primera, para el que se aprueba la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil y de la Ley General de Cambio Climático. Número 6, asuntos generales. Número 7, clausura de la reunión. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, senadora. Está a consideración el orden del día de las integrantes. Está a su consideración el orden del día, para lo cual los que no sé si tengan alguna observación al respecto. De lo contrario, bueno, se somete a votación. Para los que estén a favor, les pediría levantar la mano. ¿En contra? ¿O alguna abstención? En todo caso, pues se aprueba por unanimidad el orden del día. Vamos a continuar con el punto. En relación, le pediría al secretario técnico nos pueda hacer una síntesis de... permítame, no de los primeros. Le pediría al secretario técnico que pudiera dar la presentación del informe de actividades de la comisión. Con gusto, senadora. El informe de actividades del segundo año de ejercicio de esta legislatura contiene de entrada una integración de cómo estaba conformada nuestra comisión al inicio del periodo legislativo y cómo queda a su término. Viene una estadística de los asuntos turnados, que si los señores senadores gustan, después les podemos proporcionar la relación de los asuntos, pero viene la estadística de asuntos turnados por periodo, por grupo parlamentario y por comisión legislativa. Estamos hablando de una cantidad exorbitante de asuntos que se recibieron este año. Estamos hablando de un total de 1,074 asuntos. Sí, es cierto. Muchísimos. De hecho, en el primer periodo, es muy relevante porque el primer periodo se recibieron nada más 290 y el segundo periodo se recibieron 784 asuntos. Viene la estadística por grupo parlamentario, los porcentajes y los asuntos turnados por comisión legislativa. Viene también los asuntos dictaminados, que son en un total en el año de 116 asuntos. Aquí la gran mayoría se aprobaron en el segundo periodo. En el segundo periodo se aprobó el 65.5% de los asuntos. Viene también las reuniones que tuvimos, junto con su orden del día, y es básicamente lo que comprende este informe, senador. Es un informe ejecutivo, a reserva que si los senadores quieren más información, con mucho gusto se las proporcionamos. Muchas gracias. Días pasados se les hizo llegar precisamente el documento. Tuvimos realmente pocas intervenciones por el tema que atravesamos a inicios de marzo por el tema de la pandemia. Sin embargo, pudimos descargar un número importante de iniciativas y evidentemente pues estaríamos ya en este periodo retomando y redoblando los esfuerzos precisamente para este periodo ordinario de sesiones. Entonces, esta es la presentación del informe, se les hizo llegar, no sé si tengan alguna observación al respecto
del mismo que consideren que se deba de realizar. Estoy atenta a sus observaciones, si es el caso. Nada más una pregunta, Presidenta, ¿es el que nos hicieron llegar en disco? Sí. Ah, perfecto. Sí. Sí, es correcto. Bueno, de no haber ninguna observación o consideración que de alguna manera alguno de los integrantes tuvieran, pues continuamos con el siguiente punto del orden del día, que sería la presentación y en su caso aprobación del programa de trabajo del tercer año de ejercicio de la 64 legislatura, para lo cual también le pido al secretario técnico de manera breve si nos pudiera comentar al respecto. Con mucho gusto, senadora. El programa de trabajo se desarrolló de una manera igual muy ejecutiva. Se establece pues cuál es la procedencia legal de la comisión, en qué está fundamentado tanto en la ley orgánica como en el reglamento, cuáles son sus funciones, y básicamente establecemos en el plan de trabajo una propuesta para llevar a cabo las reuniones de la comisión. Nosotros las dividimos en las ordinarias de la comisión, en las extraordinarias de la comisión y en las de comisiones unidas. Y establecimos que para no fijar anteriormente habíamos dicho que sería el primer miércoles de mes, lo cual ata mucho las agendas de los senadores. Entonces pusimos que se llevaría a cabo por lo menos una reunión al mes, previo acuerdo de la Junta Directiva con los senadores. Entonces ya queda abierta la posibilidad, eso en cuanto a las ordinarias. Las extraordinarias, pues cuando se requiera que se reúne, y las de unidas, pues cuando hay acuerdos entre ambas comisiones, entre las comisiones dictaminadoras. Se señala también la voluntad de nuestra comisión para participar de una manera completa para salir adelante en los trabajos que se presenten en el Senado. Básicamente eso es, senadora, a lo que se refiere el proyecto de actividades. Sí, nada más adicionalmente, no, para precisar, en nuestro anterior, bueno, en el acuerdo que habíamos hecho al principio, era de que las sesiones se hicieran los días miércoles, pero las reuniones de nuestra comisión, pues esto era derivado de que teníamos martes y jueves las sesiones. Entonces, del Pleno, y evidentemente los miércoles, pues siempre era la actividad cotidiana aquí en el Senado, que eran las comisiones. Derivado de ello, pues evidentemente es retirar el tema del miércoles. Por lo que se ve en este periodo, lo que nos ha indicado la mesa directiva es que realmente van a estar sesionando el Pleno en los horarios reglamentarios, es decir, las 4 o 5 horas que se pueden, y que van a estar en alrededor de 4 o 5 horas las sesiones, para lo cual creo más pertinente, si ustedes me lo permiten, plantearles a los integrantes de la comisión que los días martes pudiéramos estar sesionando, porque los miércoles, evidentemente, pues después de la sesión seguramente estarán yéndose a sus estados, finalmente terminando su agenda aquí. Entonces, si les parece, pudiéramos ponerlo como es el día de hoy, martes, después de las 5 de la tarde, ya que le estamos viendo que las sesiones del Pleno, pues aproximadamente están terminando alrededor de las 4 o 5 de la tarde. Entonces, hicimos esa modificación porque era el acuerdo que teníamos, hemos estado transcurriendo con él. Y evidentemente, sumarnos ahí a más de los trabajos, de los foros y conferencias, con las otras comisiones en las que nos toca ir trabajando, y sobre todo buscando en las demás comisiones que pudiéramos ir sesionando de manera conjunta. A veces nosotros, como es el caso, estamos sacando diferentes minutas. Obviamente, imaginemos, si fuera el caso, pues serían diferentes comisiones, y en comisiones unidas a veces es muy complejo, pero sí proponer que al menos, a lo mejor en los casos de minutas que venga de cámaras, que las podamos sacar como bloques como ahorita, que son de trámite, pero sí en lo ordinario tratar que los asuntos que entren desde esta Cámara
podamos estar sesionando de manera unida con las otras comisiones que nos correspondan. Es decir, estamos yendo, por ejemplo, con Gobernación, oye, tenemos 3, 4, 5 asuntos, vamos a ver qué tanto se puedan proceder. Digo, evidentemente hay algunos que no son tan más sencillos que otros, o porque los partidos políticos finalmente, los grupos parlamentarios están acordando, pero sí lo que se va a procurar es ir sacando por bloques, por las comisiones, con el propósito que de manera conjunta podamos ir reuniéndonos. Eso es prácticamente lo novedoso ahorita que estamos implementando, con el propósito de darle más agilidad y de pues sacar el trabajo de la comisión. No sé si tengan alguna consideración, observación, algo que deseen añadir, pues con muchísimo gusto, para que pues podamos incorporarlo si es en el caso que ustedes así lo consideran. Sí, adelante, Joaquín. Sí, senador, por lo que se refiere a lo que usted está mencionando del trabajo en Comisiones Unidas, ahorita la comisión está trabajando con varias de ellas para sacar varios dictámenes, entre ellos Relaciones Exteriores, la Comisión de Trabajo, que ya va también con la de Igualdad de Género, con la Comisión de Gobernación. Entonces se está trabajando ya para buscar agendas, para llevar a cabo reuniones de Comisiones Unidas. Esto va en referencia a lo que usted ha comentado. Así es, gracias. No sé si alguien desea hacer alguna otra consideración. No, yo no tengo problema, me parece que estamos de acuerdo que veo las expresiones, yo creo que no tenemos ningún problema porque las sesiones se establezcan el día martes. Yo creo que si también nos comentan con anticipación, pues estamos de acuerdo. Sí. Muchísimas gracias. Entonces, una vez ya analizado y no habiendo más observaciones, pues se somete a votación el programa de trabajo de tercer año de ejercicio de la 64 legislatura de esta Comisión de Estudios Legislativos Primera. Para los que están a favor, les pediría por favor levantar la mano. En contra o alguna abstención, se aprueba por unanimidad de los presentes. El siguiente punto es el proyecto de los dictámenes, para lo cual le pediría al secretario técnico pudiéramos dar entrada a los dictámenes, pero los que vienen relativo a las minutas. No sé si les parezca, damos una breve o un resumen de cada una de ellas, son varias, y en donde consideren al final pues se puede hacer alguna precisión, pero una por una vamos a tener que ir sometiéndolas a votación, ¿no? Pero sí, de alguna manera le pediría a Joaquín, si hubiera alguna observación, se las mandamos desde antes. Tengo entendido que no, pero bueno, finalmente este es el trámite legal que tenemos que hacer en la propia comisión. Adelante, Joaquín, por favor. Sí, senadora. El primer dictamen que tenemos es con las comisiones de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, quiero comentar, senador, que todos los dictámenes que se están presentando son en sentido positivo. Referente a la minuta que adiciona una fracción 30ª bis al artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en materia de publicación de información estadística de violencia contra las mujeres. En la minuta se propone que se visibilicen las estadísticas de los registros de los casos de violencia de género ocurridos dentro de las instalaciones y en el entorno de los sujetos obligados de dicha ley. Ese es el primer dictamen. El segundo, que es con asuntos indígenas, es en relación a la minuta con proyecto de decreto por el que se declara el día 12 de octubre de cada año como el Día de la Nación Pluricultural. Esta minuta tuvo su origen ya hace algunas legislaturas aquí en la Cámara de Senadores. La colegisladora aprueba la minuta proponiendo, sin necesitar el fondo del decreto, actualizar el artículo primero transitorio para reflejar correctamente a la institución que hoy se encarga de la atención y diálogo con nuestros pueblos originarios.
Esta también, como comento, se aprueba. La tercera minuta es la que reforma el artículo 457 y adiciona el 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Aquí propone incorporar a los servidores públicos al catálogo de sujetos que pueden ser acreedores a una sanción por violación a las leyes electorales, particularmente cuando hacen uso de recursos públicos, así como prever las sanciones correspondientes, establecer que los servidores públicos también podrán estar sujetos a responsabilidades administrativas y penales, a partir de la presentación de las denuncias o querellas ante el agente del Ministerio Público. En relación a esta minuta, quisiera el equipo de la comisión y de la senadora, y tenemos una observación. En el encabezado dice: se adiciona el artículo 4, se reforma el 457 y se adiciona el artículo 456. El 456 ya existe, lo que se adiciona es un inciso al 456, que sería agregarle, pedirle a la Comisión de Gobernación que se le agregue en el encabezado, y se adiciona el inciso, me parece que es J, al artículo 456. Sería la única observación, que es de agregarle 3 palabras. El cuarto dictamen es igual con la Comisión de Gobernación, es la minuta por el que se adiciona la fracción segunda del artículo 18 de la Ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacionales. Esta minuta tiene por objeto formalizar en el texto legal la conmemoración de los sismos del 85 y del 2007 que acontecieron en nuestro país. Como número 5 tenemos también de la Comisión de Gobernación la minuta que reforma el primer párrafo del artículo 1 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. Aquí la figura de responsabilidad patrimonial del Estado se reubica en nuestra Constitución del segundo párrafo del artículo 113 al párrafo sexto del 109, por lo que la minuta hace la adecuación en la ley en estudio. Es una adecuación de la Constitución. El siguiente artículo, el siguiente dictamen es el sexto, que se refiere a la minuta, es con la de la Comisión de Hacienda, que se refiere a la minuta por el que se establecen las características de una moneda conmemorativa del centenario de la muerte del general Emiliano Zapata Salazar. Tiene por objeto reconocer a través de una moneda conmemorativa los 100 años de la muerte del caudillo del sur, como personaje inspirador, líder natural, luchador social y de grandes postulados. La última minuta, que es la 7, se refiere al artículo 37 de la Ley Federal de Cinematografía. Aquí la minuta tiene por objeto establecer que dentro del Comité Técnico del Fideicomiso de Fondo de Inversión y Estímulos al Cine se integre, además de los ya establecidos, a un representante de los sindicatos de la producción cinematográfica nacional. Este dictamen tiene una modificación por parte de la comisión dictaminadora, que dice: un representante por parte de uno de los sindicatos de producción cinematográfica nacional. Serían, senadora, los 7 dictámenes referentes a minutas. Restarían los que se refieren a iniciativas. Senador, son 7 minutos que están a consideración y posteriormente vienen los dictámenes, los proyectos de dictámenes de iniciativas. Si les parece, damos seguimiento a iniciativas o quieren hacer alguna consideración ahorita en alguna de las minutas, o al final lo podemos hacer, no sé cómo consideran, o si quieren aterrizamos primero minutas. Buenas tardes, bienvenida, senadora. Adelante, senadora.
senadora presidenta. Yo tengo un punto en el punto 3 que dice de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos primera, sobre la minuta con proyecto de decreto con el que se reforma el artículo 457 y se adiciona el artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Voy a leer lo que tengo preparado y es respecto a este punto número 3, relativo al dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos primera sobre la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 457 y se adiciona el artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, me parece que requiere de mayor análisis por cuanto a la forma en que se van a incorporar las sanciones a servidores públicos en la ley. Evidentemente se coincide con el espíritu de la minuta, sin embargo no debemos perder de vista que el texto original del artículo 457 que analizamos en este anteproyecto de dictamen ya establece que la autoridad electoral deberá presentar la queja ante la autoridad competente por hechos que pudieran constituir responsabilidades administrativas o las denuncias o querellas ante el agente del Ministerio Público, que deba conocer de ellas a fin de que se proceda en los términos de las leyes aplicables, es decir, que se sancione a los servidores públicos por la autoridad administrativa o penal que deba sancionarlos y que se impongan dichas sanciones conforme a la Ley General en materia de delitos electorales o a la Ley General de responsabilidades administrativas. En virtud de ello queda la duda respecto a la existencia de invasión de competencias o duplicidad de funciones, por lo que se sugiere que lo revisemos con detenimiento y que el tema se pueda discutir en una reunión posterior. Para mayor claridad, existen conductas sancionables de las autoridades o de los servidores públicos. La LEGIPE, en su artículo 449, inciso F, precisa las siguientes. Inciso A. La omisión o el incumplimiento de la obligación de prestar colaboración y auxilio o de proporcionar en tiempo y forma la información que les sea solicitada por los órganos del INE o de los soples. Inciso B. La difusión por cualquier medio de propaganda gubernamental desde el inicio de las campañas electorales hasta el día de la jornada electoral, con excepción de la información relativa a servicios educativos y de salud o la necesaria para la protección civil en casos de emergencia. Inciso C. El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido en el artículo 134 de la CPUM, cuando la conducta afecte la equidad de la contienda entre los actores políticos durante los procesos electorales. D. La difusión de propaganda en cualquier medio de comunicación social que viole las disposiciones del párrafo octavo del artículo 134 de la CPUM durante los procesos electorales. E. La utilización de programas sociales y de sus recursos del ámbito federal, estatal, municipal o de la Ciudad de México con la finalidad de inducir o coaccionar a los electores para votar a favor o en contra de cualquier partido político o candidato. Inciso F. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones de la LEGIPE. Por cuanto a la imposición de sanciones a las autoridades y servidores públicos, se reitera lo que se establece en el artículo 457, párrafo 1, que dispone que el INE o el OPLE que corresponda dará vista al superior jerárquico y en su caso presentará la queja ante la autoridad competente por hechos que pudieran constituir responsabilidades administrativas, denuncias o querellas ante agente del Ministerio Público para los efectos legales conducentes. Lo anterior quiere decir que una vez presentada la queja o denuncia, la unidad técnica de lo contencioso electoral del INE o el órgano técnico del OPLE que corresponda según sea el caso, integrará un expediente que se remitirá al superior jerárquico de la autoridad que haya cometido la falta, para que proceda conforme a derecho. Por su parte, el referido superior jerárquico deberá comunicar al INE o al OPLE que corresponde a las medidas que haya tomado en el caso, y si la autoridad infractora no tuviese superior jerárquico, el requerimiento se remitirá a la autoridad superior de la Federación o su equivalente en la entidad federativa de que se trate,
a fin de que se proceda conforme a las leyes aplicables, de lo que se desprende que ni el INE, ni el OPLE o el Tribunal Electoral tienen facultades para sancionar en los términos de la minuta, y para que sea efectivo el propósito debemos valorar si es necesario hacer ajustes legislativos y no ocasionar problemas de aplicación de la norma, por lo que reitero la postura y se solicitaría a las secretarías técnicas de ambas comisiones trabajar el tema de manera coordinada con el equipo técnico de diputados y a lo mejor solicitar la opinión de expertos en la materia, ya que la propuesta es importante y tomando en consideración que es una minuta. ¿Es cuánto, Presidenta? Gracias. No sé, ¿alguien más desea hacer el uso de la voz en cuanto a las minutas o en esta en específico? La propuesta en concreto, senadora, ¿cuál es? ¿Hay alguna propuesta de adición al texto? Que se detenga porque hay una duplicidad en cuanto a lo que se tiene en la minuta y con lo que se requiere. O sea, pero ¿hay alguna propuesta de adición o es una consideración en algún apartado donde? Es una consideración. Si me permite, Presidenta, yo lo que entiendo es que como es un tema que requiere mayor sustento, que se requiere que se baje por el momento para que se pueda someter a una discusión con mayor profundidad, dado que es una minuta. Así es. Sí, aquí pues yo no sé si lo correcto sería que se pudiera, a ver, esto viene una minuta ya de Cámara de Diputados, ¿no? En el tema, ya igual la propia comisión de Gobernación ya la aprobaron, ¿no? Aquí tengo los datos de Cámara de Diputados. El iniciante es del diputado Pablo Gómez, ¿no? Quien presenta la iniciativa. Esta fue aprobada el 8 de abril de 2019. Esta misma minuta pues es turnada al Senado. Sí, inclusive nosotros verificábamos cómo estuvo la votación, inclusive fue prácticamente por unanimidad de todas las fracciones parlamentarias en Cámara de Diputados. Y acá en el Senado, pues en la Comisión de Gobernación, pues de la misma manera. O sea, lo quiero poner en la mesa para que tengan pues la información al final del día de que solamente faltamos nosotros para que esta se pueda aprobar. Ya, o sea, ya la aprobaron en Cámara de Diputados, todas las fracciones parlamentarias a favor. ¿Mande? Y evidente Gobernación de la misma manera, o sea, solamente nosotros sería quienes estamos faltando para que pudiera aprobarse. Inclusive Gobernación lo aprobó, es que estas fueron del paquete que teníamos en el periodo anterior y que bueno, cuando vino la pandemia ya no continuamos con esos trabajos. O sea, lo pongo nada más a la consideración y al análisis de la mesa porque evidentemente eso estaría pues retrasando la misma, y creo que en todo caso pues finalmente que se someta a votación, y si no hay la mayoría pues cuál es la consideración o la propuesta que se pueda hacer. O sea, retirarlo es decir, ¿qué le decimos? O sea, hay que darle una explicación o darle una recomendación a la Comisión de Gobernación. Así es, entonces el tema es si la comisión conoce todos los argumentos vertidos por la senadora para si de alguna manera nosotros haríamos ese planteamiento. O sea, la senadora propone un planteamiento que es que hagamos las consideraciones de que se analice nuevamente o pues someterlo a la votación. Lo que sí quiero dejar pues es esta parte, ¿no? De que evidentemente nada más faltamos nosotros para que esta se pueda en todo caso pasar al pleno. Entonces no sé si tengan alguna consideración, compañeras senadoras. Adelante, senadora. Gracias. Me parece que
todos los dictámenes que vienen aquí, licenciado, todos ya digamos, sí, exacto, es una, digamos, estamos haciéndolo en segunda instancia después de la discusión de quien trae mano, ¿no? De la comisión que, digamos, dictamina en primera instancia. No está padre porque la verdad es que pues, ya nos agarran como para cerrar el círculo, ¿no? O sea, pero sí, ¿no? Pero digamos, sí nos dice de una u otra manera que ya hay algún acuerdo previo. Yo consideraría, perdón, Presidenta, yo consideraría que, digamos, pudiéramos aprobarlos todos, pensando que todos ya vienen aprobados por una colegislatura, y si hubiera alguno que estuviera con alguna cuestión que sobrepasara el tema, digamos, de aquí al Pleno, pues darle el voto de confianza a la Presidenta o a la mesa, ¿no? Para que en su caso se pudiera hacer alguna consideración previa a la votación del dictamen en el Pleno. Pero a mí me parece que sí necesitamos, digamos, avanzar. Una minuta implica que ya hubo un acuerdo en la Cámara, que ya, digamos, se pusieron de una u otra manera en consideración los temas, y que salvo que fuera algo para nosotros, patria o muerte, pues podríamos pensar que detuviéramos el proceso, porque somos el cierre. O sea, ya empezó en una iniciativa, pasó un dictamen en la Cámara de Origen, se aprobó en el Pleno de la Cámara de Origen, pasó a la colegisladora, ya se aprobó en la otra comisión, y ya nada más faltaríamos nosotros para cerrar el círculo. Sí me parece, y lo digo por y por todos los dictámenes, pues, ¿no?, que si ya están aprobados en la comisión codictaminadora, pudiéramos aprobarlos en términos, digamos, positivos, y darle el voto de confianza a la mesa, por si hay algo que pudiera detenerlo, algo me refiero a algo trascendente, ¿no?, que pudiera detenerlo. Hago esa consideración para entendiendo que incluso es del partido oficial, pues, ¿no?, pero para todos los demás, que nos ubicáramos en ese mismo supuesto, entendiendo pues que podríamos cerrar perfecto el círculo. Gracias, sí, Presidenta. De hecho, por eso un poco en el plan de trabajo comenté que lo que se va a buscar con las comisiones es que tengamos reuniones unidas, en lo más que se pueda, porque es muy difícil a veces, por ejemplo, en el caso de estudios legislativos, o sea, podemos dictaminar con Gobernación, pero pudiéramos tener a lo mejor nada más 2 o 3 asuntos, por un decir, y a lo mejor Gobernación quiera sacar 5, y hay con estudios legislativos segunda, estudios legislativos y la de primera. Entonces, para ellos, finalmente, creo que muchos de ustedes son presidentes de comisiones, en el que evidentemente emiten los acuerdos como comisión, y muchos de ellos evidentemente también en comisiones unidas con alguna de las de estudios, o en las 3 que hay. Por eso es el planteamiento, inclusive en el plan de trabajo, de procurar lo más que se pueda que en comisiones unidas, para que este tipo de discusiones pues ya evidentemente se puedan dar en todo ese margen y ese marco. Evidentemente aquí también podemos hacer como senadores, por supuesto, las observaciones que nosotros consideremos, como la de la senadora Claudia, cualquiera de nosotros, solamente que sí, nada más puse en la mesa pues la condición de esta minuta en la que ya se encuentra, ¿no? Pero por supuesto que también, evidentemente, pues nuestra comisión puede hacer alguna consideración, votar en contra, regresarla o lo que así acuerde, pero pues nada más dejo también la otra parte para la consideración de los integrantes de la comisión. Adelante. Si me permite, Presidenta, con mucho respeto, comparto en parte el comentario de la senadora Kenia, pero me parece que tampoco traemos prisa. Y aunque es de un compañero que es de la misma fracción, ¿sí?, me parece que lo más detallado, yo le puse atención a los comentarios y a la exposición que hace la senadora Claudia, y sí me parece que es necesario la revisión, porque aquí no se decide cualquier cosa, estamos hablando de modificaciones de importancia. Entonces, yo no vería mal que se retire para que se revise con Gobernación. No todo se hace, sea de quien sea, y se hace bien. Entonces, yo no lo veo como una cuestión de premura, pero me parece muy bien, y yo también me voy con la confianza, porque hay algo que dejó bien claro ahorita la Presidenta. Vamos a estar sesionando ya en una dinámica de más sistematización, de más coordinación,
De hecho, yo tengo la sensación que ahorita vamos a estar sesionando más coordinadamente y eso también va a ser un facilitador para que podamos ir subsanando esto. Entonces, ese es un punto de opinión. Señora Presidenta, mi comentario no choca con ninguno de los que han emitido aquí y es para sumarme a tu propuesta, Presidenta, en virtud a que esta comisión, estudios legislativos, es precisamente la comisión que se va a dar a la tarea de que ninguna de las iniciativas o de las reformas que aprobemos vaya en contra de otro ordenamiento jurídico. Entonces creo que es muy importante lo que tú nos estás proponiendo aquí, que se busque, que hagamos la posibilidad de que lo que nos turnen a nosotros se resuelva en comisiones unidas, para que este comentario que hace la senadora Claudia, que es muy pertinente y conveniente que se considere, pues se ponga sobre la mesa y en la discusión en el momento en el que se está aprobando. ¿Por qué? Bueno, pues porque al final de cuentas creo que sí se puede, porque en el tema, por ejemplo, de quienes estamos en relaciones exteriores, cuando hay necesidad de comisiones unidas, pues hacen una sesión pequeña donde nos compete a una de las relaciones exteriores, a una región, y luego continúan ellos, cancelan esa reunión y continúan otra. Entonces, creo que sí se podría. Sabemos que la Comisión de Gobernación tiene muchos asuntos que analizar, pero prácticamente lo que a nosotros nos remitan, o sea, que podamos hacerlo, porque es importante la consideración que hace la senadora Claudia, y al final de cuentas esa es la esencia de esta comisión, la de estudios legislativos, es precisamente la revisión del marco jurídico y que lo que aprobamos no se contraponga con otro. Yo apoyo tu posición de decir, voy a pedir que nos permitan la discusión de los puntos en comisiones unidas, porque ese sería un buen procedimiento, ¿verdad? Es lo que yo tengo que decir. Gracias. El senador José Alberto Galarza. Gracias, Presidenta. No, yo escuché con atención los argumentos de la senadora. No me queda claro la suplantación de las leyes, ¿no? Pero específicamente creo que también es un tiempo importante no hacerlo dilatorio, ¿no? Tenemos procesos electorales enfrente, es una ley importante que puede dar mucha claridad y sobre todo en un tema de injusticia histórica de cómo se debe de proceder en los temas de los propios integrantes, los gobiernos y la administración, que no puedan tener prácticas indebidas en los procesos. Creo que es importante llevarlo a cabo con la celeridad que amerita el tema y bueno, si podemos hacerlo en comisiones conjuntas creo que sería un acierto importante. ¿Cómo es cuánto? Senadora Kenia. Muchas gracias, Presidenta. A ver, voy a tratar de explicar mi posición. Por supuesto que es casi imposible que yo coincida con Pablo Gómez, por natura, ¿no? Es algo que me hace, digamos, es claro que la mayoría de sus posiciones no las comparto, pero es que la verdad es que la idea es buena. O sea, lo que está haciendo esta iniciativa es que está introduciendo en la LEGIPE una sanción para los pasados de listos. Y los pasados de listos son los servidores públicos que ocupen los recursos públicos para presionar, inducir o coaccionar al voto. O sea, me parece de verdad, una muy buena visión. No sé si me explico, compañeras, compañeros. O sea, lo que está proponiendo el diputado es, si eres un servidor público pasado de listo, corrupto, pues entonces vas a tener una sanción de hasta 5,000 días de salario mínimo. Perdón, pero digo, pocas veces hay algo que, desde mi perspectiva muy personal, que aplaudirle a lo que dice el legislador, pero esta es una cosa buena. O sea, a mí me parece que no hay condiciones para frenarlo, al contrario. O sea, detener este dictamen es decirle a los servidores públicos que son unos corruptos, la verdad. Oye, pues entonces sí puedes coaccionar, introducir, inducir y presionar a que la gente vote por quien quieres, y no te va a pasar nada. Perdón, pues yo, la verdad es que no le quise entrar al fondo del tema pensando que podíamos buscar un acuerdo, digamos, pues, genérico, pero a mí me parece que no hay condiciones públicas, políticas, cuando menos yo, mi posición pública es que es obvio que esta iniciativa es buena.
es buena para todos los partidos políticos, porque lo que está diciéndole, digamos, al servidor público, que es, reitero, un pasado de listo, pues las cosas están haciéndose para que tú no te comportes de esa manera y tengamos unas elecciones de la mejor forma. Yo creo, con todo respeto, compañeras, que bajar este dictamen es pues una forma de seguir arropando a los corruptos, de seguir diciéndoles a los servidores públicos, no, pues haz lo que quieras y no te va a pasar nada. Y si hay otra ley, con todo respeto, digamos, a quienes pueden suponer que hay otra ley, pues que haya 7, y si hay 7, que haya 14. O sea, una sanción versus otra no implica, digamos, nada en negativo para los ciudadanos, sino al contrario. Eso permite suponer que habrá distintos instrumentos normativos que permitan que los servidores públicos, que ojo, o sea, estamos hablando de servidores públicos, ¿no? O sea, los cuates que, como nosotros, o sea, los cuates que cobran su quincena gracias a los impuestos de la gente. Y si a un servidor público, pues lo que hace es ser un corrupto que busca coaccionar el voto, pues me parece que hay que sancionarlo. Yo estoy absolutamente de acuerdo. Podríamos litigar incluso la sanción, podríamos litigar incluso si son UMAS o si son salarios mínimos, pero bajar el dictamen, me parece, honestamente, es que no acompaña hoy la urgencia de millones de mexicanos que reclaman que hay una corrupción sistemática y que, bueno, pues yo entendería que el partido oficial llegó al poder justamente diciendo que eso iba a cambiar. Con todo respeto, creo pocas veces, y con eso concluyo, Presidenta, pues que si algo bueno salió de Pablo Gómez, pues para qué bajarlo. Gracias. Adelante, senadora Claudia. Yo creo que estoy en desacuerdo con la senadora Kenia, porque esa no es la esencia. Nosotros no estamos diciendo que no se les sancione a los corruptos, ni a los que coaccionan el voto. Nosotros estamos en la mejor disposición para que si un funcionario público corrupto pague. Nosotros como fracción parlamentaria de Morena estamos en la mejor disposición para que eso suceda. Lo que pasa, lo que sucede es que ni el INE, ni el OPLE, ni el Tribunal Electoral tienen facultades para sancionar en los términos de los que se habla en la minuta. Y eso es ahí donde debemos de parar. Y ahí es donde debemos de analizar. No es lo que usted está diciendo, es cuánto. A ver, si les parece, digo, entiendo que hay opiniones, ¿perdón? Es que es cierto, si no tiene facultades de sancionar, ¿cómo vamos a Perdón, ya ni me diste la palabra. Perdón, gracias, Presidenta. Es que tiene razón también la senadora Claudia al decir que si no tiene funciones de sancionar estas instancias, pues entonces vamos a estar cometiendo un error, porque al final de cuentas luego van a proceder a amparos. ¿Por qué? Porque no tienen facultades. Entonces, ¿por qué no pedir que lo sancionen quienes deban de sancionarlos? O sea, eso se tenía que haber modificado antes. Sí, si me permiten, yo les puedo leer de alguna manera el objeto de la minuta. El objeto de la minuta, una es incorporar a los servidores públicos al catálogo de sujetos que pueden ser acreedores a una sanción por violación a las leyes electorales, particularmente cuando hacen uso de los recursos públicos, así como prever las sanciones correspondientes. Y también lo que busca en esta minuta es establecer que los servidores públicos, sin menoscabo de las sanciones electorales que se les impongan, podrán estar sujetos a responsabilidades administrativas y penales a partir de la presentación de denuncias o querellas ante el agente del Ministerio Público. Ese es lo que propone la minuta, es que se incluyan a los servidores públicos en este catálogo de sujetos y que evidentemente no solamente tenga la responsabilidad hay electoral, o sea, hay la parte administrativa, y evidentemente la penal. Entonces van a tener, hay una responsabilidad en la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos, hay una administrativa,
y la otra evidentemente también es por la vía penal. Entonces, lo que busca el objeto de esta minuta finalmente es eso, la incorporación de los servidores públicos al catálogo de sujetos que pueden ser acreedores a algún tipo de sanción por violaciones a las leyes electorales. Eso es lo que establece. De hecho, las consideraciones de las comisiones dictaminadoras es que existe, dice, las comisiones que dictaminan reconocen que existe un problema de impunidad y corrupción respecto de servidores públicos que afectan indebidamente la equidad que debe existir en los procesos electorales. De ahí que se tiene plena concordancia con el propósito de prever y sancionar cualquier conducta ilícita que trastoque y afecte la voluntad popular que se deposita en las urnas y por ende proteger el sufragio efectivo de la ciudadanía y evidentemente también de los electores. Los servidores públicos, dice, se encuentran en una situación especial respecto a de cualquier ciudadano. O sea, es decir, como nosotros, evidentemente, pues contamos con más cosas, vamos a decirlo así, como senadores o como senadoras, que cualquier otro ciudadano. Y por ello mismo es que se busca el que también estén dentro de los sujetos que puedan ser sancionables. Entonces, ese es el sentido de lo que establece la propia minuta, y por eso es que considero que debiéramos, al final del día, entiendo todas las consideraciones que se puedan hacer, y aquí es totalmente válido, pues para eso estamos todos en las comisiones, pero finalmente quería dejar esto especificado. No sé si crean que debamos de seguir discutiendo el fondo del tema o pues no propondríamos alguna otra consideración en todo caso. Entonces, la senadora Kenia y la senadora Marta. Gracias, presidenta. A ver, yo no quiero litigar más allá del tema de fondo. El tema de fondo en la iniciativa es muy claro, en la minuta es muy claro. Es sancionar a los servidores públicos corruptos que inciten a las personas a votar en el día de las elecciones, los coaccionen, los induzcan y los presionen. Con todo cariño, quiero decirles que por supuesto que se puede sancionar, por Dios. O sea, hay artículos diversos en la LEGIPE que establecen sanciones. Lo digo con todo respeto y consideración, pues, pero el argumento de que no se puede sancionar no es argumento. O sea, si el tema es que se baje, pues se baja. Si lo que quieren es que no haya servidores públicos corruptos que tengan sanciones, pues que no las haya. Si lo que quieren es seguir, arropando a los cuates que además de ser servidores públicos y que ganan del erario y de los ingresos de la gente y que de todas maneras, aunque vayan con la gente y la coaccionen y la induzcan y la presionen, no les pase nada, pues la verdad es que eso es lo que va a suceder si se detiene este dictamen. El tema de fondo es que por supuesto que no hay problema en que haya más, más leyes en la materia. El tema de fondo es que por supuesto que hay más artículos que establecen sanciones, digo con cariño pues, pero esa es la realidad. Y el tema de fondo es que si se detiene esta minuta, pues lo que va a suceder es que se va a seguir arropando a los servidores públicos corruptos. Así de elemental y de llano, agradeciendo por supuesto a todos sus observaciones al particular. Muchas gracias y por supuesto yo no tendré ningún inconveniente en que ya se votara. Solamente hago público, por supuesto que, pues increíblemente, pero me parece que el diputado tuvo una buena idea. Gracias. La senadora Marta y posteriormente el senador Galarza. A ver, me parece que en esta mesa todo el mundo estamos de acuerdo en la importancia de la sanción, en la importancia de no más corrupción en cuestiones electorales. Me parece que esa parte no todo el mundo la compartimos. Pero en verdad, o sea, nadie está en contra de eso. Aquí el problema es cómo lo están haciendo. Y miren, si nos ponemos a revisar la Ley General en materia de delitos electorales, porque yo ya me acordaba que ya andaba por ahí, en el artículo 11 ya habla de los servidores públicos, ¿sí? Entonces ahí es donde yo digo que hay que revisar
y que no es malo que se baje ahorita, es una minuta, compañeras, ¿sí? Entonces, yo nada más pediría, estamos haciendo algo que ya está, ¿sí? Y que hay que afinar qué dirección lo va a manejar Gobernación, ¿sí? Por eso yo sí, insisto, escuchaba a la senadora Claudia, y hay cosas que sí vale la pena revisar. Aquí tengo la Ley General en materia de delitos y ya habla de la sanción con el servidor público, ¿sí? Y aquí lo trae. Artículo 11, fracción primera, fracción segunda, fracción tercera, ¿sí? Entonces, yo sí pediría, y sí insisto, y hoy con más razón, si es necesario que se baje, y el que se baje no quiere decir que estemos en contra de la minuta. Me parece que es importante que lo veamos así. No vamos, de veras, no vamos, no estamos en carreras. Y me parece que el análisis es parte del disenso, ¿no? Entonces, yo lo veo así y en el ánimo de que ya le vayamos avanzando. Comparto esa parte. Adelante, senador. Gracias, presidenta. Bueno, yo quiero insistir con el tema de los tiempos. El diputado Pablo Gómez presentó este proyecto ante la Cámara de Diputados el 12 de febrero del 2019. O sea, habíamos acabado de vivir un proceso electoral importante en el país, donde fue un ejercicio histórico y en el que siempre que hay un proceso de ese tipo se ven de viva voz muchísimas fallas de la parte de la ley, sobre todo del enforcement que tenga para poder castigar a lo que la senadora Kenia habla, funcionarios públicos corruptos y que hacen uso indebido de sus funciones. Y hoy que estamos en el preámbulo prácticamente del 2021, donde va a ser otro proceso electoral importante, el bajar este proyecto que habla de poder tener procedimientos para poder sancionar directamente ya en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se me haría más peligroso que propositivo de análisis. Yo creo que podemos avanzar con el tema, va a ser muy necesario para el proceso electoral del siguiente año, y el no hacerlo podría, repito, dilatar una reforma de ley que podría dar muchísima luz para todos los partidos políticos que van a contender en el proceso del 2021. Es cuanto, presidenta. Gracias. A ver, Claudia, senadora Claudia, adelante. Sí, gracias, senadora presidenta. Solo como una acotación, esta ley no entraría, de todos modos, si se aprobara, no entraría en estas elecciones, entraría hasta el 2024. A ver, nada más, si me permiten, quiero hacer nada más igual una acotación y yo creo que ya estaríamos empezando la aprobación de cada una de las minutas que ya se leyeron, si no hay alguna otra observación, al menos en cuanto sean las minutas. Yo debo hacer una acotación respecto a lo que se comenta. En materia electoral, de acuerdo a las sanciones que hay en dos ámbitos, tanto en materia administrativa como en materia penal. Y evidentemente en materia penal estamos hablando de delitos, en materia administrativa estamos hablando de sanciones. La propuesta que viene en esta minuta habla de sanciones, por eso está en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Si nosotros nos vamos al Código Penal, obviamente vamos a encontrar la tipificación de estos delitos. Entonces, y lo comento por lo siguiente, porque el artículo, por ejemplo, 456 dice, las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán sancionadas conforme a tal cosa. Entonces empieza respecto a los partidos políticos y te dice, respecto a las organizaciones sindicales, laborales y patronales, es decir, también no son otros sujetos. Y evidentemente lo que se agrega es, respecto de los servidores públicos, eso es lo nuevo, dice, inciso 1, amonestación pública, 2, multa de hasta 5,000 unidades de medida de actualización, 3, tratándose de uso de recursos públicos, y así te va diciendo, y 4, en caso de reincidencia, la multa que va a constituir tanto, es decir, está hablando de una sanción meramente administrativa. Evidentemente, ya desde hace tiempo, en materia penal, pues está tipificado y tiene otro tipo de sanción, que esa evidentemente pues es
en el propio código lo estarán estableciendo. Entonces, inclusive en el 457 dice, sin menoscabo de la aplicación de la sanción en materia administrativa electoral, y te dice, cuando las autoridades federales, estatales cometan alguna infracción en esta ley, incumplen el mandato de autoridad electoral, no proporcionan en tiempo y forma la infracción que sea solicitada y no presten auxilio y colaboración y una serie de cosas. Es decir, está hablando evidentemente en materia administrativa. Entonces, yo nomás quiero hacer esa acotación, que son diferentes cuestiones que una conducta pueda, en este caso, tener con respecto al tema de los servidores públicos. Entonces, si me lo permiten, ese es el punto 3 de las minutas. Si les parece, podemos empezar a someter a votación el primer dictamen, el segundo, y ahorita en el tercero, pues evidentemente se iría votando, ¿no? Adelante, senadora. Muchas gracias. Yo nada más, a ver si quiero, evidentemente el tema del proceso electoral pues, ya arrancó, ya no es ahí. Pero ante la frase de no vamos en carreras del partido oficial dicha hoy, pues yo quiero decir que yo sí voy a la carrera para que los servidores públicos corruptos sean sancionados. O sea, me parece preocupantísimo hacer una afirmación de no vamos a la carrera en este tema. Deberíamos de ir a la carrera, compañeras, compañeros. Deberíamos de preocuparnos porque cada día podamos darle a la gente certeza de que este tipo de cosas no sucedan. A mí me parece, y con esto concluyo, que es un pésimo mensaje de tener un dictamen de esta envergadura, porque más allá de los partidos, lo que importan son los ciudadanos. Y si se retira este dictamen, esta minuta, pues simple y sencillamente me parece que es antitético a lo que este gobierno ha dicho, con lo que llegó al poder, y pues se está haciendo complaciente con los servidores públicos corruptos. En fin, es lo que hay, pero me parece que es necesario decirlo. Gracias. Sí, senadora Marta Guerrero. O sea, yo quiero hacer una moción porque la que dijo la carrera fui yo. Sí, entonces, en primer lugar, cuando digo a la carrera no quiero decir que exista falta de ética. Quiero dejar bien claro que cuando hablo de esto, que si yo estoy diciendo que se baje para que se haga una revisión, es precisamente porque hay responsabilidad, ¿sí? Porque nosotros somos el Senado, somos un órgano superior que tenemos que marcar el rumbo de un país y que nosotros no podemos dictaminar con ligerezas. Y el hecho de que la presidenta comente que va a haber relación, que va a haber coordinación, que va a haber sesiones, a mí me da mucha confianza de que esto va a salir bien, ¿sí? Yo ahorita empiezo a revisar y empiezo a checar y hay mucha concordancia de lo que ya está con lo que se está planteando y eso no es malo, ¿sí? Entonces, pero no demeritemos términos que yo estoy diciendo, porque no es una falta de ética política, ni tampoco una falta de responsabilidad. Esa parte yo sí la dejo en la mesa, para que no se malentienda lo que es correr, ¿sale? Gracias. Muchas gracias. Si me permiten, empezamos la votación del apartado de minutas. Para lo cual, pasando a estos apartados de dictámenes, que todos, todos están en sentido aprobatorio, pero pues se va a poner a consideración cada uno de ellos. El primero es el dictamen de la minuta que contiene el proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción 30 bis al artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en materia de publicación de información estadística y violencia contra las mujeres. No sé si tenga al uso de la voz, alguna senadora o senador. De no ser el caso, se somete, pasaremos ya a la votación del dictamen. Los que estén porque se apruebe, por favor de indicarlo. Los que no se apruebe o alguna abstención, se aprueba el dictamen por unanimidad de los integrantes de la comisión que contiene el proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción 30 bis
al artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en materia de publicación de información estadística de violencia contra las mujeres. El siguiente dictamen es el relativo a la minuta por el que se declara el día 12 de octubre de cada año como el Día de la Nación Pluricultural. Ya no habiendo ninguna otra observación, les pediría que los que estén por que se apruebe este dictamen, favor de indicarlo levantando la mano. En contra, abstenciones. Se aprueba el dictamen por el que se declara el día 12 de octubre de cada año como el Día Nacional Pluricultural de manera unánime. A continuación está el dictamen de la minuta por el que se reforma el artículo 457 y se adiciona un inciso al artículo 456 de la Ley Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Este fue el mismo que hace un momento hemos estado analizando en la comisión. Entonces, si ya no habría más observaciones, estaríamos ya pasando a la votación. Los que estén por que se apruebe, favor de indicarlo levantando la mano. Los que no se aprueben, ¿alguna abstención? No se aprueba la minuta de dictamen por mayoría de votos, por el que se reforma el artículo 457 y se adiciona un inciso del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. La siguiente minuta es por la que se adiciona la fracción segunda del artículo 18 de la Ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacional. No habiendo más consideraciones al respecto, se somete a votación. Los que están por que se apruebe, favor de indicarlo levantando la mano. Los que están por que no se apruebe o alguna abstención, se aprueba por unanimidad el dictamen por el que se adiciona la fracción segunda del artículo 18 de la Ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacional. El siguiente dictamen es el referente a la minuta por el que se reforma el primer párrafo del artículo 1 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial. No habiendo más consideraciones respecto al presente dictamen, pasaremos a la votación del mismo. Los que estén por que se apruebe, favor de indicarlo. Los que no están por que se apruebe, ¿alguna abstención? Se aprueba por unanimidad el dictamen por el que se reforma el primer párrafo del artículo 1 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. Continuando con el dictamen de la minuta con proyecto de decreto por el que se establecen las características de una moneda conmemorativa del centenario de la muerte del general Emiliano Zapata. De no haber ya mayor intervención, pasaremos a la votación del dictamen. Los que estén por que se apruebe, favor de indicarlo. Los que estén por que no se apruebe, ¿alguna abstención? Se aprueba por unanimidad el dictamen por el que se establecen las características de una moneda conmemorativa del centenario de la muerte del general Emiliano Zapata. El siguiente dictamen es el relativo a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 37 de la Ley Federal de Cinematografía. No habiendo ya mayores observaciones al respecto, pasaremos a votar el dictamen referido. Los que estén por que se apruebe, favor de indicarlo. ¿Alguien en contra? ¿Alguna abstención? Se aprueba por unanimidad el dictamen por el que se reforma el artículo 37 de la Ley Federal de Cinematografía. El siguiente dictamen es la iniciativa con proyecto de decreto. A ver, nada más, perdón, esas ya son iniciativas, ¿verdad? Sí. Ah, no, permítete. Me regreso. A ver, pasamos ya a la parte de los dictámenes de iniciativas que fueron trabajadas ya aquí en esta Cámara, por lo que le pido al licenciado Jimmy que nos pudiera hacer una relatoría de cada una de las mismas de manera breve.
Con gusto, senadora. Ok. De las comisiones, número 8, de las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos Primera, respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 41 de la Ley General de Cultura Física y Deporte. La iniciante, la senadora Lucía Virginia Mesa Guzmán, del Partido de Morena. La síntesis es: la iniciativa propone garantizar la participación en igualdad de condiciones entre mujeres y hombres en la práctica del deporte y ver la pauta de acciones a incrementar la participación de niñas y mujeres en programas deportivos a nivel nacional. Número 9. Dictamen de las Comisiones Unidas de Economía y de Estudios Legislativos Primera respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Mejora Regulatoria. La iniciante, la senadora Minerva Hernández Ramos, del Partido Acción Nacional. La iniciativa propone hacer más eficiente la mejora regulatoria para que las empresas sean más productivas y competitivas, lo que creará mayores empleos, crecimiento del poder adquisitivo y de la economía, además de que se le cierran las puertas a la corrupción. Se aprueben sus términos. ¿Vale? Ok. Número 10. Dictamen de las Comisiones Unidas de Economía y Estudios Legislativos Primera respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Correduría Pública en materia de lenguaje incluyente. Iniciante, el senador Martí Batres Guadarrama del Partido Morena, que tiene por objeto lograr un lenguaje incluyente sustituyendo las expresiones de los corredores públicos, los fedatarios públicos, por expresiones incluyentes como las y los titulares de las corredurías públicas, o bien por las personas que cuenten con fe pública como ejemplo de las modificaciones propuestas. Este dictamen esté positivo. Dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y Estudios Legislativos Primera relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara la última semana del mes de septiembre de cada año como la Semana Nacional de la Concientización y Prevención de la Influenza. La iniciante, la senadora Silvana Ventrones Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional. La iniciativa tiene como finalidad de declarar la segunda semana del mes de octubre de cada año como la Semana Nacional de Concientización y Prevención de la Influenza, como referente para que los gobiernos federales y estatales inicien las campañas de vacunación de influenza y prever el abasto de vacunas, dando información previa sobre las necesidades de vacunarse, quiénes y dónde deben de hacerlo. Todo esto dará certeza a la población. El último dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Estudios Legislativos Primera, por el que se aprueba la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adicione diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil y de la Ley General de Cambio Climático. Iniciante, el senador Víctor Osvaldo Fuentes Solís, del Partido Acción Nacional. El dictamen consta de dos iniciativas. En la primera iniciativa, propone establecer en ambos ordenamientos legales la obligación de mantener actualizados los atlas de riesgo de por lo menos una vez cada 3 años. En la segunda iniciativa, propone que en la Ley de Protección Civil se definan dentro del Consejo Nacional los criterios de los funcionarios designados a formar parte de él y principalmente en lo que respecta a las suplencias. Es cuanto, senadora. Muchas gracias. Son 5 dictámenes que se están poniendo a consideración de la presente comisión. De la misma manera, como lo comentábamos en las minutas, estas ya han sido aprobadas por las comisiones dictaminadoras, que en este caso estamos, y evidentemente estamos en la fase que nuestra comisión la estaría aprobando. Pues están sujetas a alguna consideración que tengan, pues adelante, senadora. Si me permite, Presidenta. Bueno, de mi parte yo no tengo ningún problema por ninguna de las iniciativas, salvo la número 9,
No hay ningún problema por la iniciativa que está planteando la senadora, salvo solamente es una cuestión de 2 términos. Ya lo trabajamos con la presidenta. Lo único que estaríamos solicitando es que se anexara esta adenda y no tendríamos ningún problema. Insisto, es una cuestión nada más de 2 términos. Ese sería mi comentario. ¿Lo leo todo? Bueno, en la parte donde dice el artículo 92, los servidores públicos tendrán frente a las personas que ante ellas acudan y en relación con los asuntos que tramiten las siguientes obligaciones, ahí no hay ningún problema. Pero en la fracción cuarta dice establecer un sistema de turnos acorde con las necesidades del servicio y las nuevas tecnologías para la ordenada atención de peticiones, quejas, denuncias o reclamos. Las palabras que consideramos que debe de ser es promover la utilización de un sistema de turnos acorde con las necesidades del servicio y las nuevas tecnologías para la ordenada atención de peticiones, quejas, denuncias o reclamos. En vez de establecer es promover la utilización. Sexta, utilizar medios tecnológicos para el trámite y resolución de peticiones y permitir el uso de medios alternativos para quienes no dispongan de aquellos. Nosotros consideramos que debe decir privilegiar el uso de medios tecnológicos para el trámite y resolución de peticiones y permitir el uso de medios alternativos para quienes no dispongan de aquellos. O sea que en vez de decir utilizar, la palabra es privilegiar. Entonces, solamente lo que estamos solicitando es que se anexe esta adenda y no hay ningún problema para que pudiéramos pues aprobar todas las iniciativas. Si me lo permiten, referente a este punto, si no hay alguna otra observación, algún otro, pero bueno, ya se está tocando a ver, con respecto nada más a este dictamen, que es de Comisiones Unidas de Economía y por supuesto la nuestra, la Comisión de Economía ya la aprobó en los términos en los que lo presentó la promovente, que es la senadora Minerva Hernández. Sin embargo, posteriormente ha tenido acercamiento con la Secretaría de Hacienda Federal con el propósito de hacer algunos ajustes de términos o inclusive de palabras, frases que están sujetos a que se tendría que modificar. La senadora Minerva nos pide evidentemente a la comisión que se va aprobar, vamos a decirlo de alguna manera, en los términos que viene, que ya fue aprobado por Economía, pero evidentemente hay unas observaciones por parte de la Secretaría de Hacienda Federal y por supuesto ella está de acuerdo, o sea, hay un acuerdo finalmente de que se pueda llevar a cabo estos cambios. Es decir, en el artículo 92, en la fracción cuarta, en lugar de que la primera palabra dice establecer, se sustituya por promover la utilización de y ya lo que sigue. Y en la sexta, en lugar de la palabra utilizar, que venga privilegiar el uso de y bueno, y lo que sigue de ese párrafo. Entonces, la mecánica, vamos a decirlo así, jurídica legislativa que se está considerando es que lo aprobemos en esta comisión y que ya hay un acuerdo por parte de las dos comisiones, tanto de Economía, igual menos en la parte que son los presidentes, pero pues evidentemente ustedes tienen que someterlo también a votación, que pudiéramos plantear una adenda de modificación con estas palabras, con el propósito que en el Pleno se vaya en esta adenda para que en el Pleno ahí se apruebe prácticamente la modificación. Así es. Entonces, dicho lo anterior, no sé si hay alguna duda, pero vamos a aprobarlo prácticamente como viene en Economía, en la Comisión de Economía, y vamos a agregar una adenda a nuestro dictamen o a nuestro acuerdo con el propósito de que en el Pleno se haga las reservas y la modificación, o la modificación, en este caso lo que fue la mesa directiva, la modificación de la misma para que en el Pleno, que es el órgano, pues ahora sí prácticamente decisorio,
pues lo vaya a aprobar. Entonces, con las recomendaciones de las juntas directivas de ambas comisiones. Entonces, no sé si hay alguna duda al respecto sobre este tema. Si no hay alguna duda, no sé si respecto a los otros dictámenes, no sé si hay alguna otra consideración. Si no lo hay, bueno, pues entonces sí, les propongo que pudiéramos pasar a la aprobación de la misma. Para lo cual, el siguiente dictamen es la iniciativa del proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 41 de la Ley General de Cultura Física y Deporte. No habiendo ya más observaciones, pasaremos a votar el dictamen. Los que estén porque se apruebe, favor de indicarlo. Los que están porque no se apruebe, ¿alguna abstención? Se aprueba el dictamen por unanimidad por el que se adiciona una fracción al artículo 41 de la Ley General de Cultura Física y Deporte. Continuando con el dictamen relativo a la iniciativa por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Mejora Regulatoria, por lo cual ya no hay observaciones y hecho la precisión hace unos momentos, se somete a votación el presente dictamen. Los que estén porque se apruebe, favor de indicarlo. Por los que no estén porque se apruebe o alguna abstención, se aprueba por unanimidad el dictamen por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Mejora Regulatoria. El siguiente dictamen es el relativo a la iniciativa por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Federal de Correduría Pública en materia de lenguaje incluyente. No habiendo quien más haga uso de la voz, pasaremos a la votación. Los que estén porque se apruebe, favor de indicarlo. Los que estén porque no se apruebe, abstenciones. Se aprueba el dictamen por unanimidad por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Correduría Pública en materia de lenguaje incluyente. A continuación está a consideración el dictamen relativo a la iniciativa por el que se declara la última semana del mes de septiembre de cada año como la Semana Nacional de la Concientización y Prevención de la Influenza. De no haber más quien haga uso de la voz, pasaremos a la votación. Por los que estén porque se apruebe, favor de indicarlo. Los que estén porque no se apruebe, ¿alguna abstención? Se aprueba por unanimidad el dictamen por el que se declara la última semana del mes de septiembre de cada año como la Semana Nacional de la Concientización y Prevención de la Influenza. Y como último dictamen está el referente a la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil y a la Ley General de Cambio Climático. De no haber quien más haga uso de la voz, pasaremos a la votación. Por los que están porque se apruebe, favor de indicarlo. Los que estén porque no se apruebe, abstenciones. Se aprueba el dictamen por unanimidad de reforma y adición de diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil y de la Ley General de Cambio Climático. Consecuentemente estaremos pasando enseguida a los puntos de asuntos generales. No sé si alguna senadora o senador desea agendar. De no ser así, nada más que permitirme comentarles que hoy nos acompaña el senador José Alberto Galarza, quien, como sabemos, en la semana pasada ya se incorporó al Senado. Bienvenido, senador, nuevamente. Como ustedes saben, Movimiento Ciudadano tiene un espacio en esta comisión que lo ocupaba el senador Clemente Castañeda, quien era secretario también de la comisión. Sin embargo, evidentemente, ante la ausencia del senador Clemente y el ingreso del senador Galarza, no es en automático el estar integrando la comisión. Ya platicamos con el coordinador, se está haciendo ya el trámite, pero evidentemente hay que hacer el acuerdo de cambio de integrantes de comisiones, pero lo cual ya nos dijo el coordinador de Movimiento Ciudadano que el senador nos va a acompañar. Entonces lo invitamos pues, para que estuviera aquí en los trabajos, pero estamos esperando ya la formalidad del Pleno en la modificación de la integración de la comisión. Entonces, pues bienvenido y nos estaremos viendo en las próximas reuniones.
No habiendo más quien haga uso de la voz, pues se declara ya por clausurados los trabajos de esta novena reunión ordinaria de la Comisión de Estudios Legislativos Primera. Muchísimas gracias a todas y al senador. Buenas noches. Senador, ¿estos son los que le faltaron por firmar? Sí.